rápidamente vamos a seguir con nuestros temas acerca de lo que hemos estado viendo ya por algún tiempo ya larguito, donde hemos visto las jornadas del cristiano, que son prácticamente prácticas en nuestra vida, sabiendo que todo lo que Dios estableció en su palabra, dice la palabra de Dios que todo lo que se escribió es para beneficio de nosotros, para que nosotros aprendamos a cómo vivir, a cómo conducirnos. Y una de las cosas que debemos de entender, que así como el pueblo de Israel, Dios lo sacó de Egipto, así a nosotros nos ha sacado, hermano Walman, del mundo, y lo mete en un proceso un proceso de purificación, un proceso de limpieza, donde Dios lo quiere llevar a una tierra que Dios le promete, donde dice que hay bendición, donde fluye leche y miel, y donde ellos de alguna manera van a poder estar mejor que la vida anterior que tenían. Lo mismo que ahora nosotros, Dios nos ha prometido el reino de los cielos, Dios nos ha dicho que por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener entrada a esa vida eterna, y es el proceso por el cual nosotros llevamos cada día el caminar, nuestra vida diaria, para nosotros poder acercarnos, para poder llegar a esa promesa que Dios nos ha dado. Y ya hemos estado viendo lo que son las jornadas del cristiano en diferentes puntos, diferentes ángulos, sabiendo que la palabra del Señor tiene un significado, así como cada nombre que el pueblo de Israel llegaba a esa ciudad tenía un nombre, y por algo Dios la dejó establecida, Dios la dejó mencionada en su palabra. Así ahora nosotros vamos a ver lo que nos toca hoy continuar la jornada 43, que está en Números 33-47, donde dice que partieron de Almón Diblataim y acamparon en los montes de Abarim frente al Nebo. Y una de las cosas que nosotros podemos ver, cómo el pueblo de Israel viene y sale de esta ciudad, y dice que acampa, dice, en los montes de Abarim. Dice que esto, una de las cosas una de las cualidades que tiene, que es un monte, hermano Walman, un monte donde el pueblo de Israel viene y acampa. Lo interesante que dice que está frente del Nebo, y Nebo dice que quiere decir elevación. Entonces prácticamente nosotros podemos ver que este pueblo de Israel llegó a un lugar elevado, a un lugar donde ellos podían estar a una altura y podían ver lo terrenal, donde ellos alcanzaban a ver lo que estaba abajo, hermano Walman. Amén. Es interesante también, hermano, recalcar también de que bajo lo que vamos a estudiar ahorita acerca de lo que decía el monte Nebo, también Amén. lo podemos ver nosotros bajo lo que se va a exponer ahorita el monte Nebón, que es el Dios del conocimiento. Y nosotros podemos ver que si nosotros nos quedamos a las faldas, ¿verdad? Como lo que sucedió en este caso con el pueblo de Israel, que se quedó en las faldas del monte y no subió. Entonces nosotros, o el pueblo de Israel, cometió el error de quedarse en las faldas del monte y no subir. Entonces nosotros, traducida a la vida de nosotros hoy en día, si nosotros nos quedamos en las faldas del monte y no subimos hacia el monte, más allá, superficialmente nos quedamos, ¿verdad? Y sin revelación, tenemos nosotros a estancarnos, ¿verdad? Y por ende no va a haber en nosotros a ninguna revelación. Entonces fíjese, tendemos nosotros a caer si en la vida de nosotros no hay consagración. Nosotros podemos perder esos galardones sin subir al monte, mi hermano Jesús. Amén, amén, hermano Walmar. Interesante lo que decía usted, que el pueblo de Israel se quedó a las faldas, se quedó abajo, y eso es algo que nosotros, si vemos lo que lo que aconteció cuando solamente Moisés, dice que Moisés subía a las alturas, subía al monte, pero el pueblo se quedaba abajo. Amén. Tanto fue así que esa misma postura del pueblo los llegó a desanimarse, a desesperarse, porque veían que Moisés no bajaba. Entonces, como ellos permanecían, como usted dice, en las faldas, abajo, en el monte, en lo más abajo, ellos se desviaron, y ellos, de alguna forma, lo que ellos traían, lo que a ellos se les había enseñado en Egipto, de adorar a otros dioses, como que les volvió a despertar, a punto de que convencieron a Aarón de que les hiciera un becerro y ese ídolo, a adorarlo y volverse a lo que ellos antes practicaban. Amén. Entonces es un peligro no estar en las alturas, hermano Amén. Walmar.
el estar, como decíamos, abajo del monte, en lo terrenal, estar con los pies, como dices, tal vez esta expresión es a otro nivel, pero estar con los pies en la tierra, de alguna manera es necesario que nosotros nos elevemos, porque estar en lo terrenal prácticamente nos puede estar absorbiendo. Podemos echar raíces, dice. Podemos echar raíces en lo terrenal. ¿Qué quiere decir eso, hermano Walmart? Que muchas veces nuestros fundamentos, nuestros cimientos ya no van a ser de parte de Dios, sino muchas veces ahora nuestra confianza, en vez de estar en Dios, puede estar en lo terrenal, en el dinero, en la familia. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que tener cuidado, sabiendo que la importancia por las cuales nosotros debemos estar en la elevación, en las alturas. Y algo que nosotros, para seguirlo acerca del tema, dice que en las alturas no hay maldición que lo alcance. Yo encontraba en el libro de Job 16:19, dice: he aquí, aún ahora mi testigo está en el cielo y mi defensor en las alturas. Entonces, hermano Walmart, de alguna manera, si nosotros necesitamos un defensor, nosotros ahora en este caminar necesitamos caminar con alguien, porque realmente solos no vamos a llegar a ningún lado. Y mi Señor Jesús, cuando estuvo aquí, Él dio una promesa y dijo: yo me voy, pero no los dejo solos. Voy a dejar al Espíritu Santo, al Consolador. Pero una de las cosas dice que nuestro defensor está en las alturas, y el Espíritu Santo no es terrenal. El Espíritu Santo se mantiene sobre la tierra. Porque Génesis dice, veíamos que Él dice que que estaba sobre la faz de la tierra. Entonces el Espíritu Santo, de alguna manera, alguien que está en lo terrenal, el Espíritu Santo no puede estar cubriéndolo, no puede estar guardándolo. Pero dice, por eso dice Job, dice: mi defensor está en las alturas. Y dice: ahora ahí mi testigo está en los cielos. Entonces, por eso, ¿por qué la importancia, hermano Walmart, de permanecer en las alturas, de andar? Y prácticamente estar en las alturas no quiere decir, hermano Walmart, que nos van a salir alas y ya vamos a volar como los pájaros, como las águilas. No, está hablando de una vida espiritual, que nosotros no vivamos lo terrenal, sino de que empecemos a llevar una vida espiritual, una vida de consagración, de búsqueda a Dios, hermano Walmart. Amén. Entonces también el ejemplo que nos está dando, hermano, a Jesús, es como cuando Adán estaba en el huerto del Edén. Dice la Biblia que había un dosel que lo cubría, ¿verdad? No podía entrar maldad, ¿verdad? Al huerto no podía entrar maldad. De alguna forma lo rodeaba, lo protegía todo lo que había en lo exterior. De igual forma, nosotros hoy en día, a base al versículo que estaba leyendo mi hermano Josué ahorita, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos en las alturas, no va a llegar ninguna maldición a nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos cubre con ese dosel. Y entonces nosotros podemos decir, aunque las cosas se muevan como se muevan en el mundo, ¿verdad? Nosotros sabemos de que nosotros podemos confiar en Dios, ¿verdad? Que si mientras nosotros, y toda vez nosotros busquemos el rostro del Señor, tratemos de agradarle, nos consagremos, ese dosel va a estar sobre nuestras vidas. Por tanto, ninguna maldición, ninguna enfermedad va a llegar a tu vida. El pueblo de Israel pudo de alguna forma experimentar eso, porque el Señor le dijo: mientras vivas mi palabra, dice, ¿verdad? Habrá enfermedad, pero más a ti no llegará nada de eso, ¿verdad? Entonces nosotros lo podemos ver en el pueblo de Israel, de que de alguna forma cuando pudieron llegar, cuando todas las pestes llegaron al pueblo, cuando el faraón no quería dejarlos salir, llegó y tocó a todos, pero menos a ellos. Amén. Amén. Es una de las cosas más grandes que podemos ver, cómo Dios tiene cuidado de su pueblo, tiene cuidado de los suyos. Y eso es interesante ver por qué nosotros tenemos que apartarnos, porque lo único que Dios nos pide es que nos apartemos para Él, que seamos solo de Él. Recordemos que dice nuestro Señor que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces Él, de alguna manera, Él nos quiere para Él solito. No quiere que nosotros tengamos dos amores, porque Él mismo dice, no, y es imposible tener dos amores, porque vamos a servir a uno y aborrecer al otro. Entonces, por eso, de alguna manera, nosotros tenemos, dice, que divorciarnos de todo lo que nosotros, de alguna manera, prácticamente en lo que nosotros vivíamos. Tenemos que divorciarnos del mundo, de todo lo mundano, de todo lo que, prácticamente dejar de practicar las prácticas que nosotros hacíamos. Recordemos, hermano Walmart, que todos nosotros, dice la Biblia, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Amén.
Y de alguna manera Pablo lo establece, y Pablo dice que él en su vida anterior, él se deleitaba en los placeres de la carne. Él prácticamente practicaba las cosas que él no quería hacer en una vida antes. Él se deleitaba, las hacía, porque él llega a un punto donde Dios lo cambia y dice: ahora las cosas que yo hacía antes, que ahora ya no las quiero hacer, todavía a veces las hago. Pero que había algo en él, una pelea que le decía que no, que tenía que hacer lo bueno, tenía que agradar a Dios. Entonces por eso vemos en Juan 2:16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué la importancia, hermano Walmart, de que nosotros tenemos que despojarnos de todas las pasiones, de todo lo que proviene del mundo? Porque dice que esas pasiones no provienen de Dios, sino provienen del mundo. Y dice: porque todo eso es pasajero, todo eso es momentáneo. Tal vez, hermano Walmart, no lo vamos a negar, que tiene deleite, pero es un deleite pasajero. Es una felicidad pasajera todo lo que el mundo ofrece, porque tampoco te vamos a decir: no, hay cosas que agradan en el mundo, pero que todo eso es dolor. No, sí te va a traer un deleite, pero ese deleite es pasajero. Y después que te pase ese deleite, ¿qué queda? Un vacío. Pero ahora vemos que dice: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y cuando dice permanece para siempre, en una versión dice que es eterno. Entonces ahora nosotros vemos que la importancia por la cual nosotros servir a Dios, por la cual nosotros tener ese apartar, ese congregarse, ese consagrarse para Dios, que nosotros podemos estar divorciando. Eso quiere decir, hermano Walmart, que nos estemos divorciando del mundo, que nos estemos separando del mundo, de las prácticas que nosotros hacíamos, las estemos dejando de hacer. ¿Para qué? Para que nosotros podamos llegar a una plenitud y permanecer en una vida eterna con el Señor. Y esa es la voluntad de Dios, hermano Walmart, que nosotros nos apartemos para Él, para nosotros poder estar eternamente con Él. Pero para eso, hermano Walmart, como veíamos en el principio, necesitamos subir a las alturas, necesitamos subir al monte. No quedarnos como decíamos al principio, en las faldas, en abajo, no, sino subir, escalar ese monte. Y para escalar ese monte, hermano Walmart, no es fácil, porque el monte no es como un llano, como un valle. No, el monte está de subida, y cual más ha subido unas escaleras, ha subido algo que está elevado, y cómo cuesta llegar a la punta, hasta arriba. Hay un cansancio, duelen los pies, y mucho más cuando es alto. Así es el reino de Dios. No es fácil, hermano Walmart. No es de que ya acepté al Señor y me voy a sentar y me voy directamente al cielo. No, por la fe que tú has creído, o tal vez tú no has aceptado al Señor, pero si tú lo crees en tu corazón y lo confiesas y dejas que Él entre en tu corazón, puedes ser salvo y Él te puede salvar. Pero una de las cosas, déjame decirte, que es una vida que uno empieza a conocer, una vida que uno empieza a caminar, una vida que no es de que ya acepto al Señor y me quedo sentado, no, sino es de poder conocer a aquel que te da la vida eterna, hermano Walmart. Amén. Base a lo que estaba diciendo ahorita, hermano Jesús, acerca de la separación, ¿verdad? El pueblo de Israel quedarse en las faldas, de alguna forma no quiso separarse de lo que estaba haciendo, se sintió cómodo y no quiso subir, ¿verdad? Entonces, de igual forma nosotros, ¿verdad? No tenemos que acomodarnos, sino nosotros Amén. Tenemos que subir, ¿verdad? Al monte donde va a haber presencia de Dios, donde va a haber revelación también. Entonces, lo que decíamos, ¿verdad? No tenemos que adaptarnos. Y Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis. Esta palabra adaptéis es no se conformen, dice, a este mundo, sino transfórmense, dice, mediante la renovación de la mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, es aceptable, agradable y perfecto delante del Señor. Entonces nosotros, al subir, vamos a conocer la voluntad de Dios.
En las faldas nosotros no entendemos todavía para qué nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Todavía hay de alguna forma un deseo, una atracción, ¿verdad? Por las cosas que nosotros hacíamos antes, porque el pueblo de Israel de alguna forma todavía querían comer carne, ¿verdad? Porque ellos de alguna forma ya no querían maná. ¿Por qué? Porque se quedaron en las faldas, ¿verdad? Amén. Y entonces empezaron ellos a reclamar que querían carne, se acordaban de todas las cosas que hacían atrás. De igual forma nosotros, si no subimos nosotros a donde está la revelación, al monte, nos vamos a quedar muy superficiales y por ende nosotros vamos a empezar de alguna forma a sentir una atracción. No te digo de que estando en el monte todavía las cosas en el mundo no van a llamar tu atención. Claro, ¿verdad? El pecado y las atracciones de alguna forma se tuvieron que hacer llamativas para que de alguna forma nosotros caigamos en ellas. Pero ¿qué va a suceder eso? Cuando tú estés en el monte te vas a dar cuenta y vas a entender que la gloria que el Señor ha preparado para tu vida no es la misma que puedes vivir acá abajo en las faldas a que lo que puedes subir arriba en el monte. El Señor en el monte te va a dar experiencias. Fueron las experiencias que vivió Moisés, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando él descendía, dice que podía ver en sus ojos y en su cabello podía ver un brillo. Entonces, al ser expuesta a esa gloria que hay en el monte, van a haber cambios en tu vida, van a haber cambios en mi vida, pero en las faldas no va a haber ningún cambio. ¿Por qué? Porque todavía no ha habido renovación de mente, ni tampoco han habido de alguna forma, no tenemos el espíritu activo. Vivo ya lo tenemos, pero no lo tenemos activo para que nos guíe, para que nos muestre realmente el propósito por la cual nosotros fuimos alcanzados. Amén, hermano Walmar. Y entonces es interesante ver cómo la consagración, el consagrarse, es apartarse para Dios, es buscar a Dios, es deleitarse en Él. Y entonces definimos que el andar en las alturas es estar consagrándose. Amén. Pero algo interesante que vemos que dice que cuando uno se está consagrando, cuando uno está en las alturas, dice que Dios lo santifica. ¿Y qué quiere decir que Dios te santifique? Prácticamente nosotros somos santificados no por nuestros méritos, no porque tal vez hoy pude vencer un pecado. No, Dios es el que te santifica. Dios por medio de su sacrificio, Dios por medio de su sangre ya te ha santificado. Lo único que para mantener esa santificación necesitamos nosotros estar cerca de Él, estar en las alturas. Porque Él me puede santificar hoy, pero si yo regreso al mundo, hermano Walmar, el día de mañana, si yo me aparto de Él, esa santificación se pierde, se ensucia. Por eso la palabra de Dios dice que el que esté limpio, que se limpie más. Él de alguna manera quiere una limpieza, una purificación, quiere que nosotros estemos puros para Él. Pero no es por lo que dejemos de hacer, sino es por estar cerca de Él, por estar en las alturas, por estar consagrándonos. Eso nos va a llevar a una santificación. Y dice Primera de Timoteo 4:5, dice: porque es santificado mediante la palabra de Dios y la oración. Entonces, una de las cosas interesantes que nosotros tenemos que ver, hermano Walmar, que para poder estarnos santificando tenemos que estar metidos en la palabra. Tenemos que estar metidos en dice en la oración. Pero ¿qué es la oración? La oración es una comunión con Él. Que tengamos una comunión, que tengamos, así como tenemos comunión con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros amigos, de igual manera que tengamos esa comunión, pero esa comunión no es de una semana, de un día, no. Es a diario, de todos los días, de 24 horas 7, que nosotros podamos aprender a vivir, estar en comunión con Él. Y eso de alguna manera lo va a producir la palabra de Dios, porque eso requiere fe. Y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, una de las cosas que es importante que nosotros nos sumerjamos en la palabra, que nosotros podamos aprender. Recordemos que a nosotros nos han enseñado que cuando nosotros aceptamos al Señor, somos como niños, como pequeños que necesitan su leche. Igual manera, nosotros cuando aceptamos al Señor, necesitamos esa palabra para que nos nutra, para que nos haga fuertes, para que crezcamos, para que nos haga madurar. Y de alguna manera esa misma palabra nos va a llevar a una comunión. ¿Por qué?
porque por medio de la palabra vamos a conocer a papá. Amén. Vamos a conocer a nuestro amado, vamos a conocer las bendiciones que tiene para nosotros, vamos a conocer cómo Él nos puede sanar, cómo Él nos puede liberar. Por eso, hermano, que nos está sintonizando, o tú, amigo, que tal vez no tienes al Señor en tu corazón, tal vez tú no sabes todavía qué es la palabra. Yo veo ese libro negro, pero sé que es la Biblia y la palabra de Dios, pero tal vez tú nunca la has abierto, o tú la has leído pero no la has entendido nada. Déjame decirte que para eso dice la palabra que necesitas el Espíritu, porque la palabra por sí sola no la podemos entender. Dice que aún puede matar esa palabra, pero cuando le pones Espíritu, dice que da vida. Y eso quiere decir que cuando el Espíritu Santo está ahí, Él te la puede enseñar, Él te la va a revelar. Pero para eso necesitas aceptar al Señor en tu corazón, necesitas que Él entre en tu vida, y al entrar Él, dice la palabra de Dios que automáticamente eres sellado por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene y entra en ti, y es cuando empieza a trabajar el Espíritu Santo y te empieza a dar te abre ese panorama, te empieza a dar ese entendimiento. Pero para eso necesitamos de alguna manera, como nosotros lo necesitamos alguna vez y lo hemos hecho, también a ti, amigo que nos estás oyendo, y tal vez tú has aceptado al Señor y tú quieres comprender estos misterios, quieres comprender, tal vez dices, no entiendo mucho de lo que hablan estos hombres que estoy viendo, pero déjame decirte que si tú permites que Dios entre a tu vida, Él te va a enseñar, Él te va a revelar lo que está en ese libro. Por eso, hermano, amigo que nos estás sintonizando, si en tu corazón está ese deseo, si en ti está ese anhelo y tú lo quieres hacer, vamos a hacer una oración para que Dios pueda tocar tu corazón, que Él está dispuesto y Él te está tocando, porque desde que tú estás mirando este programa, Dios lo predestinó, Dios ya estuvo en su voluntad para que tú estuvieras aquí en esta hora. Entonces, hermano Walmart, vamos a hacer una oración de fe para todo aquel que nos esté viendo y que quiera aceptar al Señor. Amén. Sí, mi hermano, es por fe, con lo que te estaba explicando, amén, hermano, a Josué en estos momentos. Dice la Biblia que con el corazón se cree, dice, pero con la boca se confiesa para salvación. A lo mejor has estado viviendo momentos en tu vida que a lo mejor las cosas afuera no están bien, ¿verdad? Y la Biblia dice que verán peores cosas, dice, ¿verdad? Las cosas del mundo no se van a arreglar, lo que necesitamos arreglarlo somos nosotros. Amén. Necesitamos que el Señor, por medio de su Espíritu y por medio de su palabra, ¿verdad?, de alguna forma nos enseñe cómo nosotros debemos caminar, lo que decíamos, ¿verdad?, que nosotros aprendamos cuál es su voluntad. Y si hoy tú has sentido ese vacío en tu corazón, ¿verdad?, a lo mejor han llegado momentos, ¿verdad?, en la cual te sientes solo, déjame decirte de que tú necesitas al Señor. Él es la respuesta para tu enfermedad. Él es la respuesta de alguna forma para tu soledad. A lo mejor estás solo en este país, ¿verdad? Y sientes ese vacío en tu corazón. Déjame decirte que el Señor lo puede llenar. El Señor tiene el poder para llenar ese vacío. De alguna forma nosotros, en alguna ocasión nosotros nos sentimos así también, pero su bendita misericordia y gracia el Señor nos alcanzó, y hoy te podemos decir de que nosotros somos diferentes. Hoy podemos pensar diferente, podemos caminar diferente, ya no miramos las cosas como antes las veía. Hay problemas, van a haber, ¿verdad? Porque esto es una lucha, van a haber problemas en tu vida, ¿verdad? Pero debes de tener la certeza de que hoy no caminas solo, sino hoy caminas con el Señor. Cuando te encuentras de alguna forma en algún problema, hoy tienes a quien clamar, tienes a quien acudir. Así que si hoy tú quieres aceptar al Señor, solamente te vamos a pedir de que levantes tu mano derecha y repitas esta oración después de nosotros. Señor Jesús, sí, Señor, reconozco que soy pecador, sí, y que mi pecado me separa de ti. También, Señor, reconozco que no hay otro nombre en el cual yo pueda ser salvo. Te reconozco, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, entra en mi corazón, cambia mi mente, cámbiame, Señor, hazme nueva criatura. Señor, por favor, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto hoy, Señor. Por favor, Señor. Gracias, Señor. Amén. Y si tú hiciste esta oración, déjame darte la bienvenida. Ahora somos hermanos. ¿Por qué nosotros nos llamamos hermanos? Porque tenemos un solo Padre.
aunque seamos de diferentes países, ¿verdad? Tenemos diferentes culturas a lo mejor, ¿verdad? Pero déjame decirte de que hoy tenemos un mismo Dios. Y si tú hiciste esta oración, te vamos a pedir de que tomes el teléfono. Hay personas que quieren orar por ti, ¿verdad? Y si no tienes una iglesia donde congregarte, ¿verdad? También te vamos a dar la dirección de nosotros. Nuestras instalaciones están en el 8400 Sur Hoover Street, Los Ángeles, California. Y nuestros números a llamar son 323-789-1665. Te invitamos, te instamos para que nos llames, ¿verdad? Y vengas acá con nosotros. Te queremos estrechar la mano, te queremos dar un abrazo, ¿verdad? Y te vamos a invitar para que tú te congregues y no dejes de buscar del rostro del Señor. Que busques una instalación donde te prediquen, ¿verdad? La palabra del Señor, donde te prediquen ese Dios vivo, donde te prediquen que tienes que consagrarte, tienes que consagrar y apartar tu vida para el Señor, que te prediquen esa palabra de verdad. Amén, hermano Walmar. Pues bendecimos tu vida, gracias por hacer esta oración con nosotros y recuerda que ahora tú tienes la gran oportunidad de estar en las alturas. Es tu decisión querer agradar a Dios, es tu decisión subir al monte y poder buscar a Dios. Y recuerda que ahora en nosotros tiene que haber una prioridad. ¿Cuál debe de ser? Es estar en las alturas, estar buscando, estar consagrándonos, porque hay un pasaje bíblico en Mateo 19:21 donde habla que había un hombre rico que cuando Jesús lo llamó dijo: Señor, yo he cumplido todo, yo he hecho todo, yo he cumplido la ley, yo he cumplido los mandamientos. Y entonces el Señor Jesús le dijo: oh, está bien, hombre, ahora ve y vende tus bienes y sígueme. Pero él dice que se fue triste porque él tenía muchos bienes. Entonces, ¿cuál era su prioridad? Muchas veces nosotros tenemos que definir cuál es nuestra prioridad. Pero una de las cosas que hoy has hecho, te felicitamos porque fue una grande decisión y